Hola, como siempre es un gran placer y un honor estar con ustedes en esta serie de conversaciones en torno a los fundamentos de la reforma del currículum común para la educación media superior. Eh, Hemos tenido un par de interrupciones, una ya la explicamos por obra del temblor, en otra ocasión tuvimos también una imposibilidad, un impedimento de fuerza mayor. Justo cuando debíamos grabar, sucedió ese mismo día el fallecimiento de un poeta y amigo muy querido, muy apreciado no solamente por nosotros, sino por mucha gente, que era el gran poeta David Huerta, y hubo que rendirle honores, como es eh, fácil de entender, y esa fue la razón en la que tuvimos que suspender en esa ocasión esa conversación. Hoy estamos aquí de nuevo, me da muchísimo gusto, como siempre, está aquí con nosotros el doctor Guillermo Hurtado, el maestro Carlos Vargas Pacheco y este su servidor, Josulanda. Bien, hoy continuando pues con lo que hemos venido examinando, analizando, vamos a entrar de lleno en las consideraciones en torno a lo que en la fundamentación de esa reforma se denomina currículum fundamental, que tiene cuatro componentes: el de comunicación, el de pensamiento matemático, el de conciencia histórica y el de cultura digital. Eh, todos tenemos ideas al respecto, son asuntos muy, no lo vamos a negar, complicados, pero digo, para empezar por alguna parte, yo quisiera considerar este asunto de lo que aquí en ese documento, suscrito por el doctor Arroyo y la doctora López, eh, que hemos señalado en otras ocasiones, eh, me llama mucho la atención que dos cosas. Primero, se llame algo cultura digital, ¿sí? Y en segundo lugar, que esté al mismo nivel que comunicación, conciencia histórica y pensamiento matemático. Ambos aspectos me parecen a mí dignos de examen, ¿no? No soy alguien cerrado a las grandes innovaciones que ha significado las nuevas tecnologías, ¿no? Y sus implicaciones en la información, sus implicaciones en la comunicación y toda una serie de virtudes de carácter práctico, pragmático, mejor dicho, e instrumental que tienen. De hecho, aquí estamos justamente en una sesión en la que aprovechamos las facilidades que ofrece el mundo de la cibernética, ¿no? La Internet. Lo que me parece a mí es que eso no es suficiente como para considerarlo al mismo nivel epistemológico y pedagógico de las ramas, ¿verdad?, fundamentales de la formación de los jóvenes y adolescentes, las jóvenes también, que van a ser, digamos, parte, o que van a recibir las implicaciones, las secuelas o los resultados de esta reforma, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ámbito de la digital, virtual, computacional, como todos estos nombres tiene, ¿sí? No tiene el nivel de una cultura, no tiene el nivel de una paideia, a mi modo de ver, ¿no? Cultura es una palabra de la que se ha abusado. ¿Mm? Incluso se suele hablar de cultura de la corrupción, por ejemplo, ¿sí? Eh, y así hay varias palabras que de manera, yo diría, pues poco consciente, poco responsable, se manejan sin tener en cuenta cuál es su sentido profundo y las implicaciones que tiene en el terreno de un proyecto pedagógico, ¿sí? A mí me parece muy importante dejar claro que en este caso cultura, paideia, que sería la manera griega de llamar cultura, tiene que ver con el esfuerzo humano por alcanzar una autonomía, una libertad, un desarrollo de conciencia
un desarrollo de espíritu, un desarrollo de alma con respecto a los niveles más primarios, elementales, orgánicos, animales, naturales, entre comillas, de la existencia. Y eso supone esfuerzo, ¿sí? Eso supone labor dirigida a la formación. Por eso la educación es formación, formación del ethos, formación del ánimo, formación del espíritu, ¿sí? Que yo considero que es lo que posibilita de manera muy eficiente el manejo también de los elementos pragmáticos, técnicos, tecnológicos que también están, incluyen pues el conjunto de dimensiones de la existencia humana. Entonces, me parece que es necesario llamar la atención sobre que este ámbito de tecnología digital, ¿no? Yo lo llamaría tecnología digital a esta sección, ¿sí? Me parece importante, ¿no? Pero me parecería más bien que debería entrar en todo caso en el conjunto de saberes, de destrezas y de habilidades de carácter metódico que tienen que ver con la comprensión, el método, el acceso a información, conocimientos, etcétera, ¿no? Y no colocarlo al mismo nivel como si fuera algo que tuviera una real incidencia en la formación. Esa es la discusión que yo tengo, ¿sí? Ese es el punto que a mí me parece que no termina de dirimirse, porque hay colegas y hay sectores que defienden el hecho de que estas tecnologías suponen una alteración en la conciencia, suponen una alteración en la subjetividad y suponen, por consiguiente, una nueva forma de lograr un propósito pedagógico y formativo. Cuando para mí lo que esto supone es algo muy efectivo para acceder a depósitos de información, para guardarlos, para moverlos, ¿sí? Para lo que, digamos, sea algo útil para la formación. Pero en sí mismos yo no veo dónde está el elemento formativo por sí mismo. Pienso, además, que estos instrumentos ayudan a quien ya está formado, ¿sí? O sea, cuando alguien está formado, acude a estos mecanismos, estos instrumentos, y logra tener una facilidad de acceso a elementos que tienen que ver con su labor teórica, etc. Eso sí, eso me parece una evidencia. Pero quien no está formado se encuentra con una avalancha de información tal, no tiene capacidad de discernir y por tanto, en lugar de una formación, lo que sucede es muchas veces una deformación. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con mi vida. Yo sé que es insignificante, pero también puede tener algunas dimensiones interesantes. Mi nieta, que en diciembre tenía apenas 10 años, cuando le dije, oye, pues ponte a entender y a manejar bien la tabla de multiplicar, me dijo, pero ¿para qué, abuelo? Si eso está en Google, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que la Internet es útil, ¿verdad? Pero para la gente, repito, que está formada. Y además, no logro, o sea, los cruzados en favor de esta tecnología, bueno, yo los respeto. Hay unos muy entusiastas. Lo que no logran demostrar es que por qué, por ejemplo, leer un libro en un dispositivo electrónico no es lo mismo que leer un libro en papel, en lo que significa el hecho mismo de la lectura, ¿no? ¿Sí? Porque el punto es tratar de comprender, tratar de, educarse, formarse en la comprensión, en el diálogo con la tradición, en el diálogo con la cultura que es tradición. No podemos romper con la tradición, ¿sí? Tenemos que profundizar en nuestra familiaridad con la tradición y, bueno, eso me parece a mí que la Internet por sí sola no lo facilita, ¿no? Podríamos desarrollar esto de una manera mucho mejor, no es el momento, no es el lugar, simplemente estoy señalando puntos de llamados de atención, ¿verdad? Frente a esta propuesta tan contundente de que tiene que haber una
una dimensión al mismo nivel de las demás, ¿no? Que se llamaría, a mi modo de ver, impropiamente cultura digital. Yo preferiría hablar de tecnología digital, que me parece importante que los muchachos y muchachas se formen en eso, ¿sí? Pero en sus justas dimensiones, en su justo nivel en el proceso general de formación, ¿no? Eh, bueno, tengo otras cosas que decir sobre esto, pero sé que ustedes también las tienen. Así que yo preferiría escuchar y entrar en una segunda, para no abusar, digamos, ¿no? Y continuamos, si les parece, con este punto, antes de pasar, que sé que a Guillermo le importa mucho el asunto de la historia, Carlos es muy conocedor de la parte pedagógica y también de la parte tecnológica, en fin. Por el momento, lanzo esto como comienzo, pues, ¿no? Del asunto. Bueno, sigo yo. Estamos ya en la parte del análisis del documento que se llama los componentes del modelo de la educación media superior, en donde se distinguen dos elementos del currículum. El llamado currículum fundamental, ¿ok? Y el currículum ampliado. El currículum fundamental a su vez está dividido en dos partes. Uno es el de los llamados recursos sociocognitivos, Gracias, ¿okay? Guillermo. Y el otro es el de las llamadas áreas de acceso al conocimiento. ¿Cuáles son los recursos cognitivos que plantea el currículum fundamental? Uno es el de comunicación, así le llaman, ¿no? Que sería básicamente pues lenguaje, ¿no? O como le llamábamos antes, español. El segundo es el pensamiento matemático. Y el tercero es conciencia histórica y el cuatro es cultura digital. Esos son los cuatro recursos fundamentales que plantea, sociocognitivos, que plantea el currículum fundamental. Y luego, en las áreas del conocimiento, las que se plantean son tres áreas de acceso al conocimiento: ciencias naturales, ciencias sociales y lo que se llama humanidades. Que bueno, que ahí Ahí podemos decir tenemos mucho mucho que sobre el hilar, ¿no? tema específicamente de las humanidades, que es donde está filosofía, ¿no? Pero eso ya lo iremos viendo paso a paso. Aquí estamos ahorita trabajando con los recursos, con la parte del currículum fundamental, que son los recursos sociocognitivos, ¿no? Ya Josu habló algo del tema de la cultura digital como un recurso sociocognitivo fundamental, al mismo nivel que matemáticas o que lengua, ¿no? Que lenguaje, ¿no? A mí lo que me interesa subrayar aquí, que esta es una cosa original del programa del bachillerato de la SEP, de esta reforma, es poner la conciencia histórica como un recurso sociocognitivo. Anteriormente, en la reforma que se hizo a la educación media superior en gobiernos pasados, las tres áreas fundamentales de recursos sociocognitivos eran el español, las matemáticas y la cultura digital, ¿no? Porque eso era lo que pedía el modelo educativo eh, que se ha llamado, entre comillas, neoliberal, ¿no? Estas eran las herramientas básicas que tenían que tener los jóvenes al salir del bachillerato. Tenían que tener un dominio del lenguaje escrito o hablado, comprensión del lenguaje, ¿no? Tenían que tener también habilidades matemáticas marcadas hasta cierto nivel y además, decían, tienen que saber cómputo, porque el cómputo hoy en día es tan importante como el lenguaje o las matemáticas, ¿no? Es una herramienta para el mundo contemporáneo, es lo que se decía, ¿no? Y la educación mexicana tenía que poner a los estudiantes egresados del bachillerato a ese nivel, ¿no? Al nivel de estas exigencias de los tiempos, ¿no?
de nuevo para insistir con aquello de lo del mercado de trabajo, es decir, cómo esperamos que vayan a conseguir buenos trabajos los muchachos que salen del bachillerato si no saben usar una computadora, ¿no? Los estás condenando, entonces dirían, a, a hacer labores manuales del más bajo nivel. Bueno, lo que a mí, de eso no voy a hablar acá, a mí me interesa lo de la conciencia histórica. Es interesante, es realmente muy destacable que la conciencia histórica se plantee, ¿no?, como una habilidad, como una capacidad sociocognitiva al mismo nivel que las matemáticas, el español y la computación. En esto sí, el nuevo modelo del bachillerato pues va en contra del modelo anterior, porque pone a la historia, ¿no?, a la conciencia histórica, a la capacidad de pensar de manera histórica, a ese mismo nivel. Esto a mí me resulta muy interesante porque en un libro que yo publiqué hace unos años, que se llama México sin sentido, yo acusaba al régimen anterior, al régimen de la transición, al régimen del 2000 al 2018, que padecía de un enorme déficit histórico. Lo que sostenía es que parte de lo que causaba esa crisis de sentido colectivo de México en aquel periodo era que el régimen post-priista, hasta cierto sentido, porque ya después volvió el PRI, por supuesto, que bueno, el régimen anterior, llámasele como se le llame, había descuidado el tema de la conciencia histórica. Había eh, dejado a un lado el tema, ¿no?, lo cual fue muy evidente, por ejemplo, en las celebraciones del Bicentenario en 2010, y no sabía qué hacer con él, ¿no? No estaban contentos, por ejemplo, en el régimen de Felipe Calderón, con la visión de la historia que teníamos antes, con la visión del PRI, la de la postrevolución. Tampoco se atrevían a cambiarlo por completo, ¿no? Tenían, pues, lo que era una actitud un poco más como de distancia, ¿no?, pero tampoco sin atreverse a reemplazar la visión de la historia de México de la postrevolución por una visión, por ejemplo, conservadora o católica, al estilo de José Vasconcelos. Entonces, pues, estábamos como flotando en una indefinición. El que la historia se ponga ahora en el bachillerato nacional como una de las áreas fundamentales de desarrollo sociocognitivo de los alumnos es significativo desde muchas maneras. Primero porque es una reivindicación de la historia, como no la habíamos tenido antes. Y segundo también porque cumple, me parece, un papel muy importante en el proyecto general de lo que será la nueva escuela mexicana. Aquí ya no estamos hablando, creo yo, solamente del bachillerato, sino de la finalidad última de la nueva escuela mexicana, que consiste en conformar un nuevo tipo de sujeto político en la democracia mexicana, ¿no? O sea, la nueva escuela mexicana no solo quiere formar ciudadanos competentes, como antes, en ciertas habilidades que les permitan incorporarse al mercado de trabajo, sino que quieren algo más. Quieren construir un nuevo actor, ¿no?, dentro de la política nacional, y para eso le quieren dar los recursos indispensables para que los muchachos que salen de la preparatoria puedan incorporarse a la vida política nacional con herramientas adicionales que no tenían antes, ¿no? O sea, los quieren formar para que puedan participar de una manera mucho más activa y ellos dirían mucho más crítica dentro de la sociedad mexicana. Quiero leer los dos párrafos que describen el recurso de conciencia histórica. Lo leo. Es el recurso sociocognitivo que posibilita a las y los estudiantes comprender su presente. Fíjense, lo del presente es importante, es muy importante. No solo es el pasado, básicamente lo que importa es el presente. Comprender su presente a partir del conocimiento y la reflexión de su pasado. Para el logro de este propósito se desarrolla el análisis de la situación actual del estudiante, su familia, comunidad y la nación con respecto a los principales periodos y etapas históricas, preguntándose por qué estamos en estas condiciones y cuáles son las razones o circunstancias del pasado que influyen en las situaciones actuales, tanto personales, familiares y de su comunidad.
conciencia histórica permitirá a las y los estudiantes de la escuela media superior comprender, analizar e interpretar los procesos y hechos vividos por los seres humanos, las comunidades y las sociedades en el pasado, con el propósito, fíjense, subrayo la palabra, de explicar y ubicarse en la realidad actual, así como orientar sus acciones futuras. Eso también es muy importante, la de orientar las acciones futuras. Dicho recurso, sigo leyendo, busca que puedan ubicarse en su tiempo y espacio y comprendan que las causas y factores que permitieron el desarrollo de los contextos y circunstancias en las que viven sus familias y su comunidad se constituyeron en el pasado. Aquí hay muchísima, mucha ideología detrás, ¿no? Mucha ideología detrás. Eh, lo que está diciendo es que no se puede comprender el presente sin el pasado, ¿no? O sea, y que no se puede actuar en el presente y prever hacia el futuro si no se conoce también ese pasado, ¿no? Es una visión del mundo, ¿no? Totalmente temporalizada, ¿no? En donde lo que se pretende es que el sujeto conozca su sitio en esta línea histórica para que pueda saber quién es, pero también para que pueda saber cómo actuar de manera individual y de manera comunitaria. Eh, Muy diferente, por ejemplo, de la idea de que no necesitamos conocer el pasado para saber qué hacer en el presente y para poder planear el futuro. No, aquí se está diciendo, mira, tú no vas a poder realmente actuar bien, no vas a poder tener incluso una actitud constructiva, crítica, si no conoces bien tu pasado. Pero ojo, ¿qué significa conocer bien el pasado? Esto no está aquí planteado en este documento, pero me voy a salir un poquito del documento y hablar de manera muy rápida de otro documento que ya está disponible, que es el documento preciso del área de conciencia histórica. Lo que se quiere hacer es sustituir la forma de enseñanza de la historia que tuvimos hasta el día de hoy con una nueva forma de enseñanza de la historia. Hay una crítica a la historia memorística, a la historia de datos y de nombres, ¿no? A la historia de estampita, como le decimos aquí en México, ¿no? A la historia de bronce, De la historia de bronce. bronce. No, pero ya ves las estampitas, ¿tú sabes a qué me refiero con lo de las estampitas, Josu? Sí, 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 yo, pues, yo tengo nietos, nada más yo se las he comprado. Esas, las estampitas, bueno, pues eso, ¿no? También la de bronce no estoy tan seguro, ¿eh? Eso podríamos ver. Si también hay una crítica ahí a la historia de bronce, donde hubo crítica a la historia de bronce fue en el régimen anterior. Aquí ya no estoy tan seguro de que haya crítica a la historia de bronce, especialmente en la 4T, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, que López Obrador muchas veces sale con un fondo en donde están los héroes de la patria, una bandera, está Morelos, Hidalgo, entonces más bien yo creo que hay aquí cierta reivindicación de la historia de bronce, ¿no? Lo que hay es una crítica a la historia memorística, ¿no? A la idea de que lo que importa cuando estudian historia los niños en la escuela es que sepan, por ejemplo, qué día fue la batalla de Puebla, ¿no? Cómo se llamaban los niños héroes, Sí, sí, sí. estas cosas. Bueno, no, ahora lo que se pretende es otra cosa, es darles una visión de la historia y de sus momentos y de las que les permite explicar su presente. Entonces, que puedan decir algo así como, ah, mira, vivimos como vivimos aquí en México hoy en día, porque antes pasó esto y esto, ¿no? Y eso significa que los alumnos tengan una idea de como de su ubicación temporal en el plano de la historia, ¿no? Así como si tuvieran una idea de su ubicación en el plano espacial, que tengan una ubicación de ellos en el plano de la historia, en la que hay detrás una corriente histórica de fenómenos que los ha llevado a donde están. Si uno ve rápidamente el plan de estudios, se dará cuenta que se enfatiza mucho en la historia de México a partir de la independencia y sin que sea evidente o explícito, está la idea de que el presente mexicano se explica por las tres transformaciones que tuvimos en el pasado, la independencia, la reforma y la revolución, y que lo que se pretendería es que el alumno entendiera que está viviendo en el momento de la cuarta transformación de México. Es decir, que cuando se le preguntara al alumno
en dónde estás parado, ya no en el espacio, sino en el tiempo, pudieras responder, estoy parado en la cuarta transformación de México. Esto me parece importantísimo, ¿no? Porque yo he leído por ahí algunas críticas críticas muy superficiales casi todas, a al modelo de la nueva escuela mexicana, diciendo que se pretende adoctrinar y cosas por el estilo. Bueno, aquí, a mí me parece que si ese tipo de críticas buscaran un lugar exacto en donde pudieran realmente, a base de un análisis serio, riguroso, objetivo, buscar hasta qué punto la nueva escuela mexicana pretende tener algún tipo como de ideologización o de politización de la formación, es en esta disciplina de conciencia histórica. Por desgracia, el gremio de los historiadores, que yo sepa, ha estado muy callado al respecto, ¿no? Me parece que esto es algo que hubiera merecido pues opiniones de la Academia Mexicana de Historia, de otras instituciones semejantes, pero quizá no las he oído, pero creo que no existen. Eh, Esto es algo que me llama la atención. Y ya acabo con un último punto, que tiene que ver con otro tema, con el tema del campo disciplinario de las humanidades. La historia la sacan de humanidades. O sea, la historia se presenta como un recurso sociocognitivo, semejante a matemáticas o español, y se separa del campo de las humanidades, en donde normalmente siempre ha estado, ¿no? Normalmente en humanidades está filosofía, está literatura y está historia. Ahora lo quitan. Y eso, pues claro, tiene un efecto en los dos lados. Tiene un efecto para humanidades porque le quitas le cercenas, pues algo que es fundamental para las humanidades, que es el estudio de la historia desde la perspectiva humanística, desde la perspectiva disciplinaria. Pero al mismo tiempo también, al sacar a la historia ¿no? del campo disciplinario de las humanidades, pues le quita ese contacto con las otras disciplinas humanísticas, que la deja mucho en este como recurso sociocognitivo, ¿no? En la que aparentemente lo que importa más de que los alumnos sepan hacer no es tener la cultura histórica en el sentido de datos y de nombres y de todo eso que es importante, sino sobre todo el de tener una capacidad para pensar de cierta manera. Ahora, la gran pregunta aquí, ya con esto acabo, es si esta capacidad que se quiere inculcar en los alumnos será una capacidad adoctrinada o será una capacidad crítica. O sea, ¿qué tipo de estudiante es el que va a salir después de haber cursado historia en la educación media superior como nuevo modelo? ¿Un estudiante dogmático o un estudiante crítico? Y esa es la gran pregunta que tenemos que plantearnos. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pues ya han dicho cosas muy importantes en relación con estos eh, llamados recursos sociocognitivos, por lo menos de los dos últimos. Eh, para quienes vean esta grabación y un poco haciendo eco de lo que ya decía Guillermo al inicio de su intervención, efectivamente, esto de lo que estamos hablando está en el documento de la fundamentación del marco curricular común de la educación media superior. Y si quieren con mayor precisión, es un documento que públicamente pueden encontrar en la página de la Secretaría de Educación Media Superior. Y estamos hablando de lo que se presenta entre las páginas 18 a 21 aproximadamente. Estamos en ese rango. Ahí está la información de la que estamos hablando ahora mismo. Yo quisiera regresar un poco, un pasito antes de las críticas que ahora están planteando en relación con justo dos de los cuatro llamados recursos sociocognitivos. Yo quiero plantear para empezar la pregunta, para mí no es clara, o al menos no creo que sea suficientemente esclarecido en el documento mismo. ¿Por qué le llaman a estas áreas recursos sociocognitivos? O sea, la propia expresión de lo sociocognitivo me parece muy problemática, muy llamativa.
y me invita a la conjetura, estrictamente hablando. Como no hay una suerte de definición acerca de por qué llaman así a estas cosas, ¿sí? A esto que ya se ha señalado, comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, estas 4 cosas, ¿por qué son recursos sociocognitivos? Conjeturalmente creo que le llaman así porque asumen, quienes han escrito esta fundamentación, pues que estas 4 cosas, estos 4 elementos, aparentemente se articulan socialmente y, además de todo, estimulan, fomentan, incentivan el desarrollo cognitivo, que como se da socialmente, por ello parece que le llaman de esa manera sociocognitivo. Es, insisto, una conjetura porque desde luego que no hay una definición ni una explicación acerca de por qué llamarle así a estos elementos. Y bueno, ya como muy bien han señalado ustedes, en efecto, el de la conciencia histórica es uno de esos 4 recursos y el de la cultura digital es otro. El primero de ellos, el de la comunicación, ya decías tú, Guillermo, que básicamente se reconoce como español. Y tienes razón, aunque desde el punto de vista de algunas teorías pedagógicas contemporáneas, y esto es algo que de hecho también tiene el modelo por competencias, llamarle a una competencia, ¿no? De comunicación, que fue justamente en donde metieron a la literatura cuando se implementó el modelo por competencias, ¿no? Básicamente es eso, el manejo del lenguaje. Y en efecto ahí cabe claramente el español con todo lo que implica la enseñanza tradicional, es decir, sintaxis, gramática, pero es muy probable que también allí incluyan segundas lenguas, ¿no? El inglés preponderantemente, muy probablemente. Y bueno, es muy llamativo lo que dicen en relación con el recurso de la comunicación. Me voy a permitir citar justamente, ¿no? Igual que lo ha hecho Guillermo, esto lo estoy tomando de las páginas 19 y 20, ¿no? Entienden por comunicación habilidades verbales y cognitivas eh, fundamentales, tales como, estas son las habilidades verbales y cognitivas que están dentro de la comunicación, ¿eh? Comprensión, análisis, comparación, contraste y formulación discursiva. Esas son las habilidades que se supone van a fomentarse en el recurso de la comunicación. Comprensión, análisis, comparación, contraste y formulación discursiva. Y tienen como intención en ese recurso que se alcance el disfrute del lenguaje, así como, cito textual, el procesamiento de la información obtenida a través de textos, ¿no? Entonces, bueno, claramente este recurso en principio fomenta todo el ejercicio de la lengua, ¿no? La lectura, presumiblemente la escritura, ¿no? Y señalan que esto es fundamental para la vinculación con otros y también para comprender, explicar e incluso transformar la realidad del estudiante, ¿no? O sea, le dan una impronta superlativa a este recurso, ¿no? Precisamente porque esto es algo que, según se lee, tiene que ver con otros, por eso supongo que, más que suponer, en realidad conjeturo, insisto, pues que por ello le llaman recurso sociocognitivo, ¿no? Eso, bueno, ok, podríamos decir, pues digamos, ¿qué modelo no tiene ese componente, ¿no? Es decir, sería muy extraño que un modelo educativo no tuviera un cuidado sobre la comunicación, sobre el lenguaje. Y de hecho, yo no sé por qué solo le llaman comunicación, es un poco esquivo. Pudieran haberle llamado lenguaje, que me parece mucho más rica la expresión y que coincide más con lo que están definiendo, porque la comunicación es una actividad muy específica con el lenguaje. Eh, Algunos piensan que es la fundamental, otros sugieren que no tanto, pero de todos modos la lengua o el lenguaje como tal es un concepto que me parece es más rico, más amplio y agruparía mejor, en todo caso, lo que aquí están buscando en la definición. Luego el pensamiento matemático, me parece que cuando se plantea en la fundamentación se nota muy claramente que a los humanistas nos cuesta trabajo entender qué es eso de pensamiento matemático, ¿no? Nos cuesta trabajo porque la definición es un tanto circular, es un tanto periférica y en el fondo, no sé qué les habrá pasado a ustedes, colegas, a mí me dejó bastante insatisfecho la comprensión de cómo lo están entendiendo en realidad, ¿no?
Dicen que el pensamiento matemático es un razonamiento fundamentalmente de naturaleza lógica, pero que no excluye la intuición ni la creatividad, ¿sí? Sería deseable que se dijera en qué medida, cómo es que se vinculan con estas cosas, ¿no? Con la intuición y la creatividad. En principio estaría de acuerdo, o sea, el pensamiento matemático no es estrictamente lógico formal, tendría también algo de creatividad y de intuición. Los grandes matemáticos han sido precisamente así, ¿sí? Grandes teóricos, en el sentido griego de la palabra theorein, contempladores, intuitivos, ¿no? Y han sido muy creativos, ciertamente, ¿no? Declara que se involucra en la ejecución de operaciones, procedimientos, algoritmos y procesos mentales abstractos, ¿sí? Que le permiten al estudiante ser partícipes del quehacer matemático, ¿sí? Pues el pensamiento matemático desarrolla cierto tipo de procesos mentales que permiten que el alumno sea parte del quehacer matemático. ¿Sí? Es una cosa un poco redundante, no, a mí al parecer no me parece satisfactoria la manera de comprender esto. Y además de todo, declara que ese pensamiento matemático se organiza en 4 categorías a su vez. Una categoría que llaman procedural, así, tal cual. Una categoría que llaman procesos de razonamiento, otra que llaman solución diagonal modelación de problemas y finalmente interacción y lenguaje matemático. Desafortunadamente solo las nombran y no declaran en qué consiste cada una de ellas, como para poder comprender en última instancia cómo es que esto constituye un recurso que fomenta el conocimiento y además de manera social, sociocognitivamente. Y concluyen esa área diciendo que esto les permite comprender, cito textual, comprender otras áreas del conocimiento, no sabemos muy bien cómo, pero lo permite, tomar mejores decisiones, construir un proyecto de vida y valorar la matemática por sí misma y por su utilidad. ¿Sí? Bueno, y ahí concluye el pensamiento matemático, ¿no? Entonces, acá es extraño porque, visto, vamos, suena relativamente coherente lo que dicen, pero en realidad me parece que nos dan vueltas con los conceptos, algunos de ellos que parecen fundamentales no se explican y por lo mismo, bueno, pues solo quedan enunciados, pero no acaban por, digámoslo así, eh, darnos por lo menos ejemplos acerca de cómo esto se va concluyendo o concretando precisamente en eso que denominan recurso sociocognitivo, ¿no? Y bueno, de la conciencia histórica y de la cultura digital ya han hablado bastante tanto Josu como Guillermo. Y en estos dos casos yo simplemente apuntaría a 2 cuestiones más, respectivamente. En el caso de la conciencia histórica, no sé qué te habrá parecido, Guillermo, y qué te habrá parecido a ti también, Josu, pero a mí me dio un poco la impresión, en efecto, tienes razón, Memo, reivindican la historia, es algo que no se había postulado con tanto énfasis en el modelo anterior, pero lo voy a decir un poco bromistamente, ¿no? Me da la impresión de que los teóricos que han redactado esto están descubriendo el historicismo. Y entonces, claro, ¿no? La gran conciencia histórica. Me preocupó mucho ese pasaje en donde plantean que eh, buscan que el estudiantado analice la situación actual, como muy bien señalabas, Memo, el presente, ¿no? Con respecto, esto es una cosa que está en las líneas ahí que también tú leíste, con respecto a los principales periodos o etapas históricas. Y aquí esto de principales periodos y etapas históricas, el problema de la palabra, el adverbio, ¿no? Principales, bueno, principalmente, o sea, los principales, ¿no? El adjetivo de los principales, eso, eso es lo que conviene, cuidado, cómo están estableciendo esto, qué criterios históricos se están planteando. Y ahí es en donde efectivamente los colegas historiadores tendrían muchísimo que decir, muchísimo, porque en efecto, esto abre un poco la puerta, como ya también lo ha señalado Guillermo, a que, pues sí, el modo en el cual se seleccionan los principales periodos históricos se embonen perfectamente con el discurso que la 4T ha fomentado, ¿no? Y entonces se abre la suspicacia, se abre la sospecha acerca de, bueno, a ver, un momento, ¿cuáles son los elementos y qué tipo de proceder histórico es el que estamos inculcando en la infancia? Además de todo, este recurso sociocognitivo me da la impresión de que no está fomentando, creo que también lo estabas diciendo en cierto sentido, Memo,
no están fomentando una toma crítica de la conciencia histórica, sino más bien les están haciendo notar que es importante adquirir conceptos de la historia que antes no parecían importantes, o no parecía tan importante hacer. Es decir, siento que no hay un cambio realmente sustancial en cuanto a cómo se van a apropiar del pasado los estudiantes. Creo que no les van a enseñar a, vamos a llamarlo de esta manera, pensar históricamente, quiero decir, hacer una crítica acerca de cómo es que ciertas ideas, ciertas circunstancias, ciertas instituciones, tanto privadas como públicas, generaron ciertos procesos para consolidarse en lo que son ahora. No necesariamente van a aprender este ejercicio cuanto un recuento nuevamente de el conjunto de situaciones que posibilitaron que ahora haya ciertas instancias. Pero en el fondo eso es tanto como aprender cuál fue la causa que explica lo que pasa hoy, que entendemos que es como un efecto, ¿no? Pero no necesariamente aprendemos a articular el proceso mismo de constitución de los desarrollos históricos. Bueno, pero es que esto es muy complejo, incluso lo es complejo para los humanistas que nos dedicamos a analizar históricamente ciertas cosas. Me parece muy difícil, verdaderamente, que esto lo logremos transmitir de manera eficiente, óptima, en el bachillerato. Es complejísimo, muy complejo. Entonces, creo que en el fondo solo hay como una gran, digamos, consideración acerca de lo importante que es lo histórico. Creo, no obstante, también que se saca esto de humanidades porque están pensando la conciencia histórica no como asignatura. Y en ese sentido, la están pensando como literalmente un proceso cognitivo como tal. O sea, los teóricos de la fundamentación en ese sentido, vamos, podríamos coincidir y decir, bueno, claro, lo histórico es más un proceso cognitivo o un modo en el cual la conciencia se apropia de lo dado ante ella, ¿no? Ya estoy hablando un poco técnicamente, discúlpenme, pero evidentemente también es una asignatura. Entonces, aquí tenemos que generar, me parece, puntualizaciones. Es decir, la historia seguirá estando dentro de las humanidades como historia. Claramente hemos visto que no, porque desaparecieron varias asignaturas, ¿no? Pero lo que es verdad es que lo histórico en este momento está interpretado en un sentido más amplio que solo una asignatura. Y finalmente, con lo de la cultura digital, y perdonen que me haya extendido tanto, yo estaría de acuerdo en parte contigo, Josu, en el sentido de que es insatisfactoria la noción de cultura digital por la palabra misma de cultura. Hay, la verdad, también de manera muy conjetural, porque no hay una definición tampoco en relación de por qué le llaman así, ¿sí? Conjeturalmente diría que están haciendo eco de una expresión que es bastante popular en el mundo contemporáneo, que de hecho emplea justo la expresión cultura digital, ¿no? Esto es algo que he leído, que he observado en contextos tanto de, digamos, estudiosos sobre la tecnología, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico inclusive, e incluso pedagógico, desde el punto de vista pedagógico también. Y ahí emplean la palabra cultura igual que como cuando se emplea la expresión cultura cívica, por ejemplo, ¿no? O sea, es una expresión demasiado pobre en relación con la idea de la gran paideia, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido estaría muy de acuerdo contigo. O sea, es una forma bastante pobre de usar la palabra cultura. Pero creo, a mí me parece que, y, y, y en absoluto, confieso desde ahora, no me reconozco a mí mismo como un entusiasta de la tecnología, pero sí noto que la tecnología hoy en día ya no es exactamente reductible a mera instrumentalización o mera herramienta, ¿sí? Sigue siendo evidentemente algo con tintes de herramienta, pero también está configurando en muchos campos del conocimiento ciertas, digámoslo así, ciertos procedimientos conceptuales, mentales, que les hacen creer a los individuos que de hecho el mundo es de suyo atravesado por lo digital. A mí en ese sentido, lo que acá hablan de la cultura digital me parece pobre en general, porque sigue asumiendo que básicamente la cultura digital es aprender a controlar lo que vemos en Internet, a filtrar información y hacer un uso correcto de lo mismo.
Y eso no es lo que está pasando en el mundo digital realmente, ¿sí? Es decir, esto, digamos, a mí me parece que el recurso sociocognitivo de la cultura digital eh, se queda muy corto respecto de un fenómeno más complejo que estamos viviendo. Vamos, el puro hecho de que haya una economía, no estoy diciendo, como algunos sí dicen, hay una economía fundamentada en procesos digitales, todo este llamado de las criptomonedas, empresas en Internet, etcétera, que marcan una incidencia decisiva también en los juegos de la economía no en línea. Bueno, esto ya nos habla de que estamos en una cosa que va más allá de meros recursos, de meras herramientas, me parece. Y en ese sentido, eh, creo que lo que aquí plantean como cultura digital, pues es muy pobre. Es básicamente aprender a decidir si información de Wikipedia es verídica o no. Y eso es verdaderamente limitante, limitadísimo, y que en realidad muchos jóvenes, eso sí, que ya que están muy metidos en redes sociales, un poco como la anécdota que cuentas de tu nieta, ¿no? La pura conciencia de un niño, de que hay información que puede obtener de Google, pues ya nos habla de que para ellos es algo absolutamente asumible en su vida cotidiana. No es mero recurso y por ello también desata en estas infancias las creencias de que es innecesario aprenderte procesos matemáticos o de memoria las capitales de los países o saber cuál es la equivalencia entre litros y millas, ¿no? ¿Qué estoy diciendo, no? Entre litros y metros cúbicos, ¿no? Entre kilómetros y millas, ahí Entre sí. arrobas y litros. Exactamente. Es medida ¿cómo De se los llama? vascos. Okay. De líquidos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso es, digamos, parte de lo que ya están viviendo las infancias y las juventudes contemporáneas. Es una intervención del mundo de la Internet que en efecto la escuela tiene que entender y debe asumir, y desde luego que esto no implica, y no debe implicar, yo estaría de acuerdísimo allí, entregarnos de lleno a que solo lo que ocurre en la Internet y en el mundo de lo digital es lo que debe ser. No, no, ahí sí hay que meter el freno. Pero creo que es mucho más complejo, insisto, que aprender a discernir si cierta página tiene información verídica. ¿Vale? Eso es Bueno, lo que dije arroba y creo que es otra palabra, creo que azumbra, una así. Había otros nombres para medir líquidos, ¿no? Una disculpa. Bueno, a ver, como siempre, pues esto tiene una especie casi de dinámica de seminario, y entonces pues, surgen muchas embriones, semillas y demás, ¿no? Eh, yo empecé por una cosa puntual, pero hicieron bien ustedes al preferir primero una consideración general, entonces yo voy a empezar también por colocarme en esa consideración general. Mi interpretación de esto, para empezar, sí, pues lo de recursos sociocognitivos, mi observación va por el lado no solamente del adjetivo, sino también del sustantivo, ¿no? Porque, ¿qué significa esto de recursos? Otra vez volvemos al abuso. Perdonen, quiero aclarar que esto no es una manía, sino es una denuncia. ¿Mm? Hablar de recursos humanos me parece una verdadera ignominia cultural, ¿sí? Y moral, ética, ¿no? Si ustedes revisan en la academia, en el diccionario de academia, qué significa recurso, ¿sí? Y no hacen caso a mí, sino se atienen a esa referencia, se darán cuenta de que se refiere a mera disponibilidad utilitaria. ¿Mm? Y entonces hablar de recursos humanos es convertirnos en cosas humanas. ¿De acuerdo? Hablar de recursos sociocognitivos es como, aquí tenemos unas cosas bien establecidas de las que echamos manos de manera utilitaria y no es la mejor manera de hablar de esto. ¿Sí? Repito, no es manía. Estamos hablando de educar, estamos hablando de formar, estamos hablando de cultura y no podemos caer en los usos irresponsables de la palabra, sino al contrario. Nuestra función es llamar la atención sobre los usos más, diríamos, heurísticamente y éticamente y en todas las dimensiones positivos y culturalmente más positivos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo de sociocognitivos, pues estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que eso esté impreciso, porque eso, bueno, podría, o sea, voy también, acepto, me parece buena conjetura la tuya, ¿no?
ir por el lado de las determinaciones sociales, ¿no? Y su conexión con el conocimiento. Ahora, a mí me parece que ese es un esfuerzo muy, no sé cómo caracterizarlo, ¿no? Un esfuerzo que a mí me parece no muy útil, ¿no? De mostrarnos un reordenamiento de lo mismo de siempre. O sea, hay un afán de revolcar la gata para que finalmente no podamos prescindir de lo mismo de siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es una manera de huir del viejo trivium, ni se diga, ¿no? Retórica, gramática, etcétera, ¿no? Es una forma de hacer algo aparentemente distinto de lo anterior, huir de lo anterior. Y para huir de lo anterior, entonces hacemos todo un revoltijo de cosas, ¿sí? Hay que huir de lo disciplinar. Esa es una discusión que todavía tenemos muy pendiente. Yo estoy esperando lo de las progresiones y demás, ¿no? Hay que huir de lo disciplinar, ¿no? Ya no vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de historia como tal, de matemáticas, de biología, etcétera, sino de estas zonas de carácter, vamos a llamar contenidos epistémicos y de habilidades y destrezas, que en su conjunto una persona debería obtener en su formación, ¿no? Me parece que eso es lo que está planteado a mí. O sea, un reordenamiento de lo disciplinar, ¿sí? En casillas, 4 casillas, cuya primera objeción que hice y mantengo es mantenerlas al mismo nivel. Insisto en que lo de la tecnología digital, que para mí no es cultura en ningún sentido digno de la palabra, es algo que tiene que ver con destrezas, con habilidades, ¿sí? Con pericia, con manejo instrumental, que finalmente eso tiene algunas modificaciones en la relación con la materia con la que trabaja. Sí, miren, en el fondo es una discusión bastante semejante a la que, fíjense, voy a usar un ejemplo siempre para decir, Josu Landa, regresando a los antiguos, ¿no? 2400 años atrás, Platón registra, si no me equivoco, en el Fedro, un debate sobre cómo se introdujo la escritura. Mucha gente no entiende este asunto. Piensan que es una anécdota simplemente historiográfica y de implicaciones de erudición histórica. Y no creo que sea así. Es no entender la filosofía. El planteamiento, quienes no entienden lo que dice Sócrates ahí. El dios Teut inventó la escritura y se la quieren vender a los gobernantes de Egipto. Y los argumentos que proponen son, a mi modo de ver, disculpen que sea tan aparentemente reductivo, o bueno, reductivo, porque ¿qué tienen contra la reducción? En algunos casos es legítimo e inevitable, ¿sí? A lo esencial. La oferta es que la escritura permite memorizar, depositar, procesar, manejar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace hoy la tecnología digital? Eso, memorizar, procesar, lo hace con mucha más rapidez, o sea, tenemos la velocidad, tenemos la facilidad y tenemos la cantidad. O sea, el ámbito de lo digital se mueve en eso, velocidad, facilidad y cantidad de algo que ya teníamos, ¿sí? Y entonces, claro, Sócrates va a decir, en realidad están confundidos, porque esto va a afectarnos lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Sócrates? La memoria, yo lo he llamado así, no he encontrado otro que lo llamen así, memoria ontológica. La memoria que importa no es la de que cuenta chiles y dice yo tengo tanto y apunté aquí en mi libro de contaduría, de contabilidad, sino el hecho de haber asistido a la contemplación de las esencias del mundo, a la verdadera realidad, y ser capaz de recurrir a ellas por medio de la memoria aquí en el mundo. A eso le llamo yo, por llamarlo de alguna forma convencional, memoria ontológica.
Bueno, ni la escritura, ni la tecnología digital nos va a llevar a eso, ni a nada por el estilo. Entonces, no entiendo muy bien cuando me dicen que, bueno, por el hecho de que, como digo, hay procesos más rápidos y veloces, de mayores cantidades, y que se manejan y se procesan con mayor facilidad, ¿cómo penetra eso, ¿sí?, en, vamos a decir, la subjetividad humana? Yo insisto en que la subjetividad humana es radicalmente libre y se forma desde el punto de vista ético. Entonces, además me parece que no estoy solo en esta objeción. Es curioso, a mí me parece muy curioso que los que tienen realmente dominio de estos procesos, ¿no? Como es la gente, los ingenieros, los técnicos y demás de Silicon Valley, ¿no? Ellos, he leído, que no educan a sus hijos en estos, llamémosle, instrumentos. ¿Por qué? Porque han descubierto algo que señalé y que me parece fundamental. La facilidad, la velocidad y la cantidad van en detrimento del esfuerzo. Somos seres que nos resistimos a la dificultad, ¿sí? Nos resistimos al dolor. Todo lo que sea esfuerzo, la línea del mínimo esfuerzo es lo que va a recibir una mayor aceptación. La educación no es educarnos en la línea del mínimo esfuerzo, sino en la del máximo esfuerzo. No podemos ser demagogos en eso, ¿sí? La educación no es un picnic, la educación no es fácil. Acaban de expulsar a un profesor excelente, prominente figura de química orgánica en un colegio o en un instituto de educación superior norteamericano, porque de los centenares de alumnos que tiene este profesor, 83 se quejaron de que sus clases eran difíciles, ¿sí? Y que, bueno, las calificaciones que les ponía a ellos no les satisfacían. El que fue expulsado fue el profesor. Debieron ser expulsados o puestos en la disyuntiva los 83 que protestaron, en un sistema educativo verdaderamente serio, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me parece que ni es educativo, ni contribuye a la formación, ni nada. Por consiguiente, no puede estar la tecnología digital al mismo nivel de los elementos disciplinares revueltos ahora con esta reconsideración, ¿sí? Claro que, por supuesto, son importantes como medios para manejar lo necesario para la educación. En eso, desde el principio lo he señalado, ¿no? Y hay que lograr que los alumnos y alumnas tengan destrezas en ese punto. Pero el asunto no puede ser la consignita vieja de más computación e inglés, ¿no? Para mí, en ese sentido, sería más trivium, ¿no? Más gramática, más retórica, más estética, serias, por supuesto, ¿verdad? Más pensamiento y menos computación, en el entendido que una priorización de ese tipo, lo que significa es dedicarle el mismo tiempo o los mismos esfuerzos y los mismos recursos a algo que es mucho más profundo y decisivo para la formación humana. Esa es mi objeción en ese punto, ¿no? No sé qué otra cosa podría decir acerca de este aspecto. Y bueno, como efectivamente importa mucho la novedad y la innovación, y yo conjeturalmente también atribuyo esta modificación de los contenidos de lo disciplinar a los llamados recursos sociocognitivos, si eso parece que es la novedad, bueno, vamos a cuestionarnos del asunto de la novedad o de la antiguaya de las cosas. Eso a mí me parece un falso problema. A mí lo que me importa más es la verdad, me importa más la consistencia del planteamiento, no si es nuevo o no. En todo caso, me parece a mí que sería mucho más nuevo, mucho más innovador, me parece a mí, que todo este asunto de la tecnología digital
fuera reestudiado, reexaminado en términos de una confusión de medios y fines, ¿sí? El medio no puede estar a la misma altura de los fines. No se puede confundir con los fines. La tecnología digital no es un fin, mientras que formar a alguien en el pensamiento, en el lenguaje, etcétera, sí es un fin de la educación. Quien quiera, por supuesto, profundizar en el conocimiento de las habilidades, destrezas, pericias y demás tecnológicas, que estudie la carrera correspondiente, ¿sí? Pero no se puede poner al mismo nivel que filosofía, historia, gramática, etcétera, a esa tecnología digital. Esa es esas son mis observaciones en este punto. En cuanto a lo de la historia, bueno, a mí sí me parece que la historia podría ser vista como un gran referente de sentido. Y eso es lo que puede justificar que se proponga, vamos a decir, se asuma, digamos, o se acerque este proyecto a una idea de la historia en esos términos, ¿no? Es decir, tenemos querido Guillermo, México sin sentido, tu libro, vuelvo a hacerle propaganda, está en siglo XXI, ¿no? Cuando tenemos problemas realmente de sentido, el recurso al referente yo no diría historia, es otra confusión también, ¿no? Nos cuesta manejar las palabras como, creo yo, o sea, convengamos en usarlas de manera, ahora sí, no lo digo con arrogancia, ni mucho menos, estamos en un ámbito culto, pues tenemos que hablar con cultura, ¿no? ¿Sí? Pienso que el punto que está otra vez en discusión aquí es el referente de sentido de la tradición. Una palabra que algunos hasta temen pronunciar. ¿Cómo vas a pronunciar la palabra tradición cuando eso aparentemente te coloca en el plano del conservadurismo? Bueno, eso me parece una total tontería. No requiere mayor argumento serio, pienso yo. Porque, miren, todo el tránsito de la acción humana en el tiempo, que es cultura en un sentido general, eso lo puedo aceptar, ¿no? Requiere ser conocido si queremos tener una base de sentido. Y ahí es donde creo yo que entra la historia. Ahora, esa manera de asumir el asunto se llama tradición. ¿Qué significa tradición? Bueno, la transmisión de generación a generación, ¿de qué? Pues de las cosas valiosas que ha generado el ser humano en este mundo, en el plano de su elevación con respecto a eso que llamamos limitada y reductivamente naturaleza, ¿sí? Entonces, en la medida en que generación tras generación se va produciendo esas formas elevadas de cultivar lo humano, que eso es cultura, ahí hay una tradición. Entonces, a mí sí me parece fundamental que el alumnado tenga una referencia de sentido en esos términos, ¿bien? Y ahí, por supuesto, entonces, podría entrar el asunto, no tanto de la historia como tal, o sea, vuelvo a lo mismo, el huir de lo disciplinar. Tenemos que combatir esto, porque me parece una confusión, ¿sí? Estamos en un tiempo distinto en el que yo me formé, estoy de acuerdo. Yo tengo muchas canas, mucho tiempo, ¿sí? Eso lo reconozco. No me cuesto ni al cuarto hervor. Estoy de acuerdo con ese punto, ¿no? Cualquiera lo puede ver claramente. Pero eso no quiere decir que el recurso a lo valioso del pasado sea necesariamente el tradicionalismo. Además, les voy a decir una cosa. La única manera de estar contra la corriente es estar en la corriente. Nadie puede estar contra la corriente si no está en la corriente. La tradición es una corriente, tenemos que nadar en ella, sumergirnos en ella, y si decimos que nosotros vamos a generar algo nuevo, mejor y distinto en términos superiores, hagámoslo. Y eso es lo innovador. Pero no puede ser a costa de
de la huida y de la renuncia de todo lo valioso que el ser humano, los seres humanos, hombres y mujeres, han hecho en el tiempo, en la historia, en la conformación de la cultura y lo que Unamuno llamaba la intrahistoria. Eso no lo podemos hacer. Entonces, ahí me parece que lo que viene ahora es otro punto importante, que es el punto de la interpretación. Guillermo, cuando colocaba este asunto muy bien, muy claramente, ¿no? Con la claridad que le caracteriza, pues, estos problemas, estos asuntos aquí, me parece a mí que puso la ocasión para que nos demos cuenta de que de la manera como se está planteando en el proyecto, ¿sí? Lo que vendría entonces es un conflicto que significa un conflicto de interpretaciones. Y eso es lo que remite a referencias arriesgadas, tensas, conflictivas, que solemos llamar ideologías. Yo preferiría hablar, si estamos en un plano ya pedagógico, filosófico, ético y demás, preferiría hablar del asunto de la interpretación, que me parece, vuelvo a lo mismo, o sea, es la gran plataforma de sentido, formar a la gente en el sentido. Entonces, más allá de la diversidad de interpretaciones que se puedan traducir en ideologías, está la seriedad en la formación en la interpretación, porque vamos a decir, reivindicar la historia es reivindicar historiografías que son interpretaciones. Y no me parece que sea positivo dar cauce a la posibilidad de conflictos de interpretación, cuando de lo que se trata es en todo caso de diálogos de interpretaciones diversas. Es decir, un equilibrio entre la diversidad de interpretaciones, ¿verdad? Y la necesidad de escuchar a quienes las están planteando. En el terreno de la comunicación, pues ya se han dicho cosas que me parecen muy pertinentes por parte de ustedes. Finalmente, ahí volvemos, insisto, o sea, no hay nada esencialmente distinto, ¿no? Hay cosas mucho más nuevas, mucho más efectivas por muchas otras cosas, modernas y demás, pero seguimos con el trivium, ¿sí? Si no hay gramática, y si no hay retórica, y si no hay por consiguiente conocimiento del lenguaje, si no hay manejo del lenguaje, no hay sentido, no hay comprensión, ¿sí? No hay sentido. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Hemos sido víctimas de una confusión, directas de una confusión. Pensar que el hecho de especializarse en el conocimiento de algo por sí mismo garantiza un dominio mejor de esa especialidad. Eso me parece falso, ¿sí? Yo estoy en lo personal convencido por experiencia de que quien está bien dotado de los elementos que le posibilitan la comprensión, el sentido, el manejo del lenguaje, la expresión, el entendimiento, la forma de comunicarse, etcétera, y los métodos de acceso a los contenidos, los métodos, quien es capaz de todo eso puede ser después un computólogo, después de haber estudiado latín y griego, ¿sí? Perfectamente, pero no al revés. Quien esté fundido, ¿sí? En cómo se mueve tal dispositivo, tal aplicación, cómo se logra procesar tal cosa a tal velocidad y tales cosas y por el estilo, ¿sí? Ese jamás podrá realmente tener un sentido general, un sentido humano, radical y profundo, ni tendrá cosas verdaderamente valiosas en que sustentar su vida y su existencia, ¿sí? Lo digo así con esa radicalidad, ¿no? Entonces, por consiguiente, a mí me parece que, bueno, y el pensamiento matemático, bueno, a mí me parece una forma demasiado reductiva de plantear el asunto. Sí tenemos que reivindicar, y volvemos en ese sentido, obviamente, al plano de las humanidades y la filosofía, tenemos que reivindicar un pensamiento lógico. Eso sí, ¿sí? Pensamiento lógico. Entonces, tenemos un gran ámbito
de elementos procedimentales de carácter metódico y que apuntan hacia el acceso de la comprensión y el sentido, y ahí está la tecnología digital, está el pensamiento lógico que nos lleva a la filosofía, y son disciplinas que están vinculadas con la filosofía, y nos lleva a toda la parte metódica, etcétera, del lenguaje, que también va por ahí, ¿sí? Entonces, un programa serio de educación debe entonces colocar las cosas en su nivel, ¿sí? Y reivindicar aquellos conocimientos que funden el sentido en la formación. Y la cuestión de la tradición, la cuestión de la matemática, la cuestión de la ¿cómo se llama? De las tecnologías digitales y demás, entran, repito, en el plano básicamente metódico procedimental en pos del sentido. Así lo veo yo, ¿no? Creo que entonces la impugnación es una impugnación general. O sea, ¿hasta qué punto este esfuerzo de recolocar las cosas realmente es novedoso frente a lo que ha sido la tradición que se sustenta en el manejo de disciplinas? Tenemos ahí un problema. Y creo yo que la gran discusión, ahí donde vamos a hacer chispas de veras con este programa, va a ser con la corriente antidisciplinar, ¿verdad? Y la búsqueda de, la corriente interdisciplinar, la corriente transdisciplinar, que solo puede sustentarse si existen disciplinas, ¿sí? Y que sin embargo estamos tratando de evitarlas. Creo que ahí es donde está el gran nudo, y que en un esfuerzo por no afrontar de mejor manera este asunto, lo digo con modestia, se llega a hacer este tipo de maniobras como lo que aparece en el documento. Yo quisiera ya nada más, ya tengo muy poco que decir, ¿no? Nada más unos 2 o 3 comentarios pequeños. Creo que Sí. hemos examinado muy bien los tres todo esto. Respecto a lo de Yosu, de su resistencia a poner cómputo en el área de recursos sociocognitivos, porque dice, no está al nivel de la comunicación, del lenguaje, de las matemáticas o de la historia, de la conciencia histórica, que es proveedora de sentido, debería estar en otro lado, dice Yosu. O sea, entiendo que tú no quieres que nos enseñe eso en la escuela, por supuesto, ¿no? También se enseña mecanografía y corte y costura y cosas por el estilo. ¿no? Perdón, computólogos del mundo unidos contra mí, Sí. pero esencialmente ese es el lugar. En otro lado, ¿no? Ahora, pero fíjate que creo yo que, bueno, la respuesta que o sea, te daría algún filósofo de nuestros tiempos, posthumanistas, es que saber usar una computadora no es lo mismo que saber usar una máquina de coser o que saber usar una máquina de escribir, un teclado, ¿no? Que en realidad sí es correcto que esté cómputo en donde está aquí en el programa, porque hoy en día el ser humano, ¿no? Ya está conformado también, no solo por el lenguaje, sino también por la estructura, por la red digital. O sea, ya no entendemos nuestra identidad, ¿no? Sin sin lo digital, ¿no? O sea, somos nuevos seres humanos, o sea, es un nuevo ser humano el que ha surgido hoy en día, en el que pues todos los mexicanos tienen un teléfono. Hay más teléfonos celulares en México que mexicanos, ¿ves? Tú ves la gente en la calle con su teléfono celular. Entonces, lo que te diría es que estamos ante un proceso civilizatorio, de un cambio de civilización, cambio civilizatorio, en el que lo digital ya no es nada más una herramienta, sino también es una forma de autoconstitución y de relación con nosotros. Por eso se podría decir que es sociocognitivo, es social. Nuestras relaciones se dan en lo digital, ¿no? Nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de amor, nuestras relaciones familiares, el trabajo también, mucha gente ya lo está haciendo ahí. Entonces, creo que por ahí podría venir una respuesta a eso que tú estás diciendo. A mí no me gusta tampoco mucho. Yo, de una manera, pues, que iría con
cierta crítica de la pedagogía, de una pedagogía crítica también. Me parece que lo que está detrás aquí es, pues, de qué manera los grandes poderes económicos, políticos, pues, están reconformando la subjetividad del ser humano, ¿no? Y eso tiene que pasar por la escuela. O sea, ya sabemos, nos diría Gramsci, Bourdieu, que el plan de estudios, o sea, de la escuela, lo que te revela detrás es cuáles son los objetivos de la clase dominante, podría ser, ¿no? Y entonces a la clase dominante, a los grandes poderes fácticos del mundo, les interesa que se aprenda cómputo, por supuesto, pero no solo como si fuera una herramienta, o sea, no solo como aprender a escribir a máquina o usar una máquina de coser, sino como algo más, o sea, como algo que conforma la subjetividad. Por supuesto, detrás de esto pues tendríamos una discusión gigantesca, ¿no? Interesantísima, me gustaría que la tuviéramos alguna vez, pero bueno, no sé, yo quizá simplemente ante este comentario tuyo, yo te diría que me parece que estamos ante algo con mucho más fondo y quizá un fondo más oscuro, ¿no? Todavía del que podemos pensar y ya nada más. Bueno, si me permites, Carolus, para que no se pierda el hilo de esto, ¿no? Sí, yo sé muy bien, o sea, yo escucho con atención, leo con atención, tengo amigos que están en todo esto. Incluso aquí está Carolus como testigo de eso, con él mismo discuto de estas cosas, ¿no? Y con otros que son más extremistas, exaltados y cruzados de la tecnología digital. Los respeto y los escucho. Lo que pasa es que no me satisfacen sus argumentos, no llegan, ¿no? Es decir, ¿cómo te explicas que los de Silicon Valley hagan que sus hijos aprendan la cuestión de la aritmética con abacos y no con dispositivos me lo explico. tecnológicos, ¿no? Bueno, ellos sí son inteligentes, nosotros estamos consumiendo, ¿no? Estamos consumiendo, tú lo dijiste muy bien, hay factores, yo agregaría, hay intereses, hay negocios, hay un montón de elementos, pero a ver, ¿estamos hablando de una transformación o no? ¿No? O sea, una transformación, a mí me encantan los revolucionarios que están en una asamblea, en la mesa con una botella de Coca-Cola, ¿sí? A mí me encanta esa gente, ¿no? Bueno, ni siquiera Rolando, ¿cómo se llama? Ronaldo Cristiano, el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿no? Perdonen, fíjense qué mal ando, ¿no? En farándula. Pero sí observé un gesto que muchos incendiarios de la revolución nunca han hecho. Apártenme de aquí estas Coca-Colas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de una transformación, ¿por qué tenemos que ceder nosotros ante eso? No. Tampoco estoy de acuerdo con desconocer el rumbo de las cosas. Por supuesto. O sea, tenemos que asumir eso, pero asumirlo críticamente. Y asumirlo críticamente no es denostar o incendiar o ponerlo como los ludistas. ¿Se acuerdan del movimiento ludista, no? Que ante el empuje de la tecnología en el siglo XIX, que dejaba fuera la mano de obra, o sea, los trabajadores, destruye a las máquinas. Marx ridiculizó ese movimiento y con razón. No está en plan ludista, sino que lo que objeto es pensar que eso tiene más poder que el espíritu humano, que eso tiene más poder que el sujeto humano, que eso tiene más poder que el ethos humano, y no lo tiene. Y que fortaleciendo el ethos humano, podemos acudir críticamente a eso y ponernos en la corriente de eso y sacar provecho enormemente de eso, ¿sí? Porque de la otra manera, como estamos sacando, insisto, aquí estamos en una tecnología digital y yo no pierdo ocasión para aprovecharme de ella cuando la manejo y me es conveniente, ¿sí? Entonces, a mí lo que me parece, o sea, el temor que tengo, el riesgo que veo es que de la misma manera que la tecnología escritural ha generado miles de millones de analfabetas funcionales, ¿sí? Estas tecnologías, concentrando la atención en ellas y dejando de lado otras dimensiones de la formación, vaya a convertir millones y millones de personas que yo llamaría aglósicas. O sea,
que no van a poder ni hablar, propiamente dicho. Y ya lo estamos viendo. A mí que no me digan que lo de las redes, o sea, cómo escribe la gente en las redes, cómo se expresa, ¿y cómo manejan un instrumento que sería muy positivo, eso ya es la indicación de una alteración de la subjetividad. Eso es una muestra más, una manifestación más de una ignorancia, ¿sí? Con un medio a la mano. Entonces, vamos al plano ¿cómo se llama? Del analfabetismo funcional a la aglosia funcional. Todo el mundo conoce palabras, usa palabras y tal, pero de una manera absolutamente deplorable. Porque es incultura, es incultura. ¿Mm? Eso es lo que me preocupa, ¿no? No sé, Carlos, no, podríamos ir cerrando, me parece, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Yo creo que hemos puntualizado estos 4 puntos de los Hay recursos dos cositas que quisiera decir para cognitivos, cerrar, ¿no? ¿no? Hay Sí, dos sí, sí. puntitos, pero Dale, dale, aparte de esto, adelante. son aparte de No, esto, no. ¿no? Pero tú tenías algo que decir con respecto a los temas. Bueno, lo que pasa es que yo diría que esto que llaman cultura digital, que insisto, yo ahí sí discreparía, yo no lo reduciría a tecnología digital, aunque es tecnología también, ciertamente, pero es algo, es algo imbricado en realidad, ¿no? Pero justo por ahí iría yo. Creo que en estricto sentido, eh, para podernos, digámoslo así, apropiar de una manera fecunda en términos formativos de lo digital, un poco lo que ya decías implícitamente, Josu. Lo que debemos es desarrollar pensamiento, tenemos que desarrollar el lenguaje en toda su riqueza y en toda su complejidad, pensamiento matemático también, es que esto no puede quedar de lado, ¿sí? Pensamiento lógico, digo yo, más que Bueno, lo que pasa es que, bueno, las dos cosas me parecen fundamentales, sí, ¿sí? pero la matemática como subordinado a lo lógico, No ¿no? necesariamente, no necesariamente, ¿eh? O sea, sí, Bueno, podrían ir a la par perfectamente. Ya decía Platón de lo matemático, que es algo fundamental. Vamos, el Timeo de Platón, para quienes nos ven, exige comprender matemáticas pero de una no, pero las manera matemáticas fuerte. de las que hablan no siempre es matemática como hoy entendemos ahí, o sea, por favor, ahí el ejemplo No, de no, 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 Platón no, 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 no no. Lo puede. que pasa es que tampoco es exactamente a lo que me refiero con, si por matemáticas entendemos solo aprender a resolver ecuaciones o aprendernos las tablas de No, multiplicar, matema es eso no es concepto, matema es exactamente, concepto, pensamiento exactamente. lógico, es razón, Abstracción y abstracción. Y razón. claro, claro, pero además de todo es un modo en el cual efectivamente ahí sí se desarrollan ejercicios cognitivos que muchas veces no son tan fácilmente traducibles al lenguaje hablado. Eso también es verdad, digamos. Entonces, Perdona ese por tipo, haberte interrumpido, ahorita, perdón, sigue, perdón, perdón. entonces, bueno, estas cosas, el aprendizaje de esto, de lo matemático, del lenguaje a fondo, ¿sí? Y desde luego que sí, la conciencia de lo histórico en un sentido amplio respecto de la tradición, eh, eso es en todo caso lo que permite una comprensión crítica y también fecunda de lo que significa lo digital en el mundo actual. Cuando nosotros invertimos el orden, como un poco lo que decías tú, y le damos prioridad a lo digital, por ejemplo, hoy en día ya no se habla de inglés y computación, hoy se habla de programar. O sea, lo que ahora quieren fomentar entre las infancias y las juventudes es aprender a programar en lenguaje, decimos computacional, pero es en códigos que se manejan en la Internet, ¿no? Y que son otro lenguaje, obviamente, que es entre matemático y evidentemente, Algorítmico, ¿no? fundamentalmente algorítmico, sin duda, ¿sí? Y bueno, ahora por ahí es por donde dicen que hay que poner toda la carne al asador, ¿no? Un poco lo que decían hace rato. O sea, antes era inglés y computación, hoy quieren fomentar fundamentalmente la programación, ¿no? Bueno, pero es que eso solamente tendría sentido. La pura idea de programar exigiría aún saber hacia dónde y con un bagaje amplio se programa lo que se programe, ¿sí? Entonces, bueno, no se puede realmente asumir una cultura digital si es que existe esta cosa como tal. Ya hemos dicho que es problemático, pero no nos podemos apropiar del mundo digital si no es a través
de la formación elemental del lenguaje, el pensamiento matemático, ¿sí? Y esto exige esfuerzo, sin lugar a dudas, ¿no? Y es como una suerte digamos, de tornado, porque queremos formarnos digitalmente usando recursos que ya existen de manera digital, las TICs famosas, o como le llaman en la fundamentación, las TIC-AD, ¿no? Las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, eso es lo que significan esas siglas, ¿no? Entonces, utilizamos recursos que lo que hacen es facilitarnos el acceso a ciertas manipulaciones digitales a su vez, y por lo tanto no aprendemos el fondo de cómo se constituyen esos recursos a su vez. Entonces, quedamos varados sin adecuada formación lingüística, sin adecuado pensamiento matemático, lógico matemático, y desde luego dejando absolutamente de lado la conciencia histórica, ¿no? Y lo digital se convierte en una especie de torbellino en el cual nos queremos formar, pero nos formamos incompletamente para hacer más cosas de esas que igualmente formarán incompletamente a nuevas generaciones. Entonces, en realidad, la cuestión de lo digital, por eso, en efecto, no creo que esté a la par que lo demás, pero hay que entender que lo otro es más importante, es fundamental para apropiarnos de lo digital de una forma fecunda y no como noto que de hecho está pasando. Bueno, es lo que estoy diciendo. En eso último es lo que estamos coincidiendo, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, Bueno. Perdona, primero una disculpa por el, ¿cómo se llama? El fragor del diálogo. Fue involuntario, no debe ser así. Por otro lado, mira, a mí lo que, o sea, yo lo que observo cuando se habla de pensamiento matemático, ¿sí? Es que, vamos, caemos en un reduccionismo. O sea, para mí la matemática es una formalización, ¿sí? Demasiado fría. Por supuesto que hay dimensiones de carácter intuitivo y eso es muy distinto al hecho de que en la historia de cómo han surgido estas cosas haya habido mucha creatividad. Es decir, los pormenores de cómo se llega a este tipo de resultados en la matemática es distinto, ¿no?, a la matemática misma. El punto que yo quiero decir es que en lo que debemos formar realmente a la gente, ¿sí?, es en la capacidad de conducir adecuadamente una facultad, vamos a hablar así en esos términos, que es la razón. Y a eso le llamaríamos pensamiento lógico. Y ahí yo subsumiría, no quiero decir que sea lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, sino subsumiría ahí la matemática, porque si todo lo reducimos solo a matemática, dejamos fuera montones de posibilidades del uso de la razón. A eso me refiero, ¿no? Bueno, hechas estas aclaraciones, yo quiero cerrar pues la sesión de hoy con dos brevísimas notas, ¿no?, que tienen que ver con las grabaciones anteriores. Una que, como hemos dicho en otras grabaciones, que el proyecto, este programa de reforma es muy estático, ¿no?, y que no considera el dinamismo de la realidad. Quiero agregar un componente muy, vamos a decir, temible, ¿no?, muy temible, ¿no?, de la realidad del presente, ¿no?, terrible incluso, que es la dimensión de la guerra. La reforma educativa, al nivel que sea, creo que llega el momento en que tiene que buscar la forma de incorporar los cambios y alteraciones que ya están avisorándose en el horizonte en la economía, la política, la sociedad, la cultura, etcétera, a causa de la guerra. A causa de la guerra. Yo pensé que la generación de mi padre iba a ser la última en que iba a vivir realmente una guerra, ¿no? Pensé, bueno, ya me libré de una guerra convencional, cosa de la que no se libró mi padre, que estuvo en la guerra civil española, ¿no? Estamos en una situación de guerra que ya adquiere dimensiones globales, ya lo está haciendo. Por supuesto que yo, en lo personal, apuesto por la paz, convocaría la paz, ¿no? Y esa es una de las cosas que incluso en un programa educativo del presente debería plantearse de manera enfática, ¿no? Procurar modos de que el ser humano se mueva en términos de paz, de diálogo
y de formas civilizatorias, ¿no? Pero lo que nos importa aquí es que una planeación que no considere estos cambios, ¿sí?, en la educación, pues nos va a llevar, o sea, a una situación, a un callejón sin salida. La reforma tiene que procurar mecanismos de planeación estratégica para incorporar estos cambios si no quiere ser algo completamente ajeno o entremos en una crisis de disfuncionalidad completa en el terreno educativo por no tener en cuenta lo que está pasando en este momento en el mundo y que, quién sabe, ojalá no, pero no son los deseos de uno, no incida demasiado en nuestro medio, pero lo va a hacer, ¿no? Eso tiene que incorporarse, ¿no? Y el segundo punto es que, bueno, ha surgido estos días algo bastante, no sé cómo caracterizarlo también, no sé cómo calificarlo. Yo en lo personal considero que es una reacción muy poco seria, ¿no? En la educación básica sí se contempló la reforma con una etapa piloto. Aquí, en estas sesiones, y recuerdo muy bien, en esto ha sido muy enfático Guillermo, al decir que una de las fallas de la reforma de la educación media superior es que no va a haber un periodo de experiencia piloto, ¿no? De experimentación, pues. Entonces, viene un grupo que procura entonces impedir la reforma, objetando el hecho mismo de las pruebas pilotos. Esto me parece francamente insólito, me parece completamente inadmisible, ¿m? Y me parece a mí una artimaña muy, muy barata, diría yo, de obstruir. O sea, es una expresión más de una idea de la política que es obstruccionista y que no aporta nada positivo. O sea, en lugar de ponerse a debatir, en lugar de procurar cómo mejoramos las cosas, lo que hacen es obstruir y recurren al aparato jurídico para eso, ¿no? Entonces, bueno, criticamos porque se hacen pruebas pilotos y criticamos porque no se hacen. O sea, finalmente son actitudes muy poco serias que quiero que quede claro que nosotros no compartimos. Yo en lo personal, y no sé qué digan los colegas, pero yo en lo personal aprovecho este pequeñísimo espacio para que quede claro que no me parece positivo nada de eso, ¿no? Con eso cerraría. Por mi parte, pues muchísimas gracias a todas y todos quienes tienen la amabilidad, la gentileza, la generosidad de seguir estas conversaciones y amenazamos con continuar, ¿sí? Próximamente vendremos con otra grabación porque faltan muchas cosas importantes que analizar. Que estén muy bien todas y todos. Hasta pronto.